Sí, bueno, ya que estamos por acá, bienvenidos a todos. Vamos a dar unos minutitos a que terminen de conectarse las personas que nos van a acompañar el día de hoy, pero aquí estamos ya esperando. Entonces, vamos a dar solo 5 minutitos. Gracias. Bueno, muy buenas tardes. Vamos a empezar. Ya son las 6:35 y bueno, si alguien más se nos va a anexar, esperemos que poco a poco vaya trabajando con nosotros. Nada más les voy a pedir, por favor, que mantengan su micrófono en silencio para que no se pueda interrumpir a ninguno de nuestros ponentes y que podamos seguir de manera más fluida. Les platico un poquito cómo va a ser la dinámica de la mesa redonda del día de hoy.
Nuestros ponentes van a platicarnos sobre los temas que nos propusieron durante 10 minutos y al final de esta plática, si tenemos alguna duda o tenemos algún comentario, podemos escribirlo en el chat o nos pueden levantar la manita. Ya saben, aquí en la parte baja donde está el chat hay un icono en donde está una manita levantada por si en lugar de escribir su pregunta quieren hablar. Y si durante la plática de alguno de nuestros ponentes surge una duda, con mucho gusto, por favor escríbanosla en el chat y en cuanto terminen las pláticas, de inmediato la leemos para que se dé respuesta a esta duda. Muy bien. Les voy a platicar un poquito sobre nuestros participantes el día de hoy. Aquí en Libera, el día de hoy vamos a tener a cinco profesionales del área que desempeñan diferentes labores en este centro de psicología que tenemos como Libera, orientado a la salud psicoemocional y el bienestar integral. En Libera trabajamos con base en la psicoterapia, la acupuntura, la tanatología y el desarrollo de diferentes actividades reflexivas e informativas como los reflexines, los talleres y las charlas. Entonces les voy a platicar sobre cada uno de ellos para que podamos empezar con la plática. Primero tenemos a Alejandra Bautista, que es nuestra psicóloga, tanatóloga y consteladora familiar. Alejandra se ha desarrollado en el acompañamiento terapéutico desde hace 17 años, con un enfoque sistémico y existencialista. Ella es cofundadora de Libera. Después tenemos a otro de nuestros psicólogos, Jesús Cruz. Jesús es un psicólogo y constelador familiar, es cofundador de Libera, tiene una experiencia de 25 años en el campo de la acupuntura y tiene una mirada panorámica e integral de la salud física y emocional. Después nos vamos con Ana María. Ana María Pérez es nuestra maestra normalista y terapeuta sistémica. Desde su experiencia como directora académica del Colegio Latinoamericano de México, ella tiene amplio conocimiento del trabajo con adolescentes y niños en contextos escolares y terapéuticos. Después tenemos también a Julio Vicente Pérez, que es nuestro coach ontológico y terapeuta desde 2005, con un énfasis en el abordaje psicocorporal y técnicas de integración mente-cuerpo, además de un amplio interés y experiencia en la integración de lo onírico y sus procesos del sueño. Y por último, y no menos importante, muy al contrario, tenemos a Saúl Cruz. Saúl es el constelador familiar con una extensa experiencia en trabajo individual, grupal y en organizaciones con objetos y ahora también en constelaciones a distancia. Saúl es un terapeuta bioenergético con una vasta visión e integración de nuestros procesos transpersonales. Y una vez que ya empezamos a platicar de ellos y ya conocemos un poquito más sobre su experiencia, le voy a dar la palabra para que empiece con nosotros en esta plática a Alejandra Bautista. Buenas tardes, Ale. Permíteme, hay que activar tu audio. Listo. Ok. Vale. Muy bien. Muchísimas gracias. Gracias a todos por su presencia. Y me da muchísimo gusto poder hacer este ejercicio de la mesa redonda con estos compañeros porque, bueno, siempre tener una visión desde diferentes lugares nos ayuda a mirar los temas que vamos tocando, ¿no? Y en este momento, pues por la situación que hemos estado viviendo en los últimos meses y esta condición de emergencia sanitaria que nos ha llevado a estar resguardados y con una distancia física, ¿no? de nuestras actividades y de nuestras personas conocidas y familiares. Entonces, pues bueno, ha sido todo un reto pasar como todo este tiempo, pero ahora que empieza justamente como el discurso de, bueno, pues es momento de ir regresando, ir retornando a la rutina o al movimiento que teníamos antes de entrar en esta emergencia, pues ha surgido un término bien interesante que es la nueva normalidad, ¿no? Y entonces, pues bueno, desde ese concepto que a lo mejor habría que pensar, pues a mí lo primero que me hizo llevar o a donde me llevó principalmente fue a lo que genera esta nueva normalidad, ¿no? Y entonces esta nueva normalidad está despertada, digamos, está originada pues por una crisis, ¿no? Y entonces pues podemos ir justo a pensar, pues poder empezar como a debatir, a mí me pareció como importante empezar a pensar o a debatir sobre lo que es una crisis. Y me di como esta tarea de buscar cuál era la raíz etimológica de la crisis,
y encontré que la raíz griega de la crisis significa cruce de caminos. Cruce de caminos o separación o ruptura. Y eso implica pues que en este cruce de caminos, como si estuviéramos en un punto en donde tenemos que estar en una disyuntiva para elegir un camino hacia dónde ir. Y entonces justo la crisis lo que hace es eso, ¿no? Colocarnos en un punto en donde tenemos que tomar una decisión, porque implica un conflicto, una confrontación entre dos alternativas o más alternativas, obviamente, e implica cambio. Y ante ese cambio, entonces lo que requiere de nosotros es tomar una elección, que en el ideal de los casos, esa elección puede estar que sea resultado de un análisis o una reflexión de lo que implica este conflicto. Y entonces desde ahí dice, bueno, pues las crisis en general, cualquier crisis, tiene como tres momentos importantes, ¿no? El conflicto, que sería este punto de choque o este punto de confrontación, el caos o digamos el desorden que se genera ante poder elegir cuál sería el camino que voy a tomar, y en tercer punto la adaptación, y que viene de la elección hacia ese rumbo que voy como a tomar, ¿no? Y entonces pensar en que en este momento justo lo que nos dicen es, esta crisis es la peor crisis que ha pasado a la humanidad, o la humanidad como la conocemos, y yo creo que una de las cosas que puede ayudar para empezar a pensar en regresar, a retornar a nuestras actividades, es algo que siempre trabajamos con, ok, hagamos las cosas objetivas. Esta es una crisis y se ha convertido en una gran crisis porque en esta crisis han confluido muchas crisis, ¿no? O sea, es una crisis sanitaria, pero ha confluido una crisis económica, una crisis médica, una crisis social, una crisis familiar, y evidentemente las crisis personales que cada uno va teniendo conforme va ocurriendo esta crisis. Pero en realidad esta crisis tiene las mismas características que cualquier otra crisis. Una crisis natural, por ejemplo, como el paso de la infancia a la adolescencia, que es una crisis en sí misma, o de o una decisión de casarse, es una crisis, es un cambio, tener hijos, o tener un embarazo no esperado o un divorcio, o sea, todas estas son crisis y tal cual lo estamos viviendo ahora, pues tienen las mismas características, un punto de choque, un conflicto o una caos, y después una adaptación a lo que va a resultar de esta crisis. Y entonces ese resultado, esa adaptación, en todos los casos es una nueva normalidad, o sea, en todos los casos, o sea, este concepto de la nueva normalidad pues es así como que pareciera exclusivo de este momento, pero no es así. En todos los casos es una nueva normalidad. Siempre que tenemos una crisis, lo que elijamos después y cómo nos adaptemos a eso será diferente a cómo era antes. O sea, si yo me casé y me adapto a eso, mi vida será diferente a cómo era antes. Si tengo un hijo, entraré en una crisis, me adaptaré a eso y será diferente a cómo era mi vida antes. Si me divorcio, en fin, cualquier crisis me va a llevar a una nueva normalidad. Y entonces un primer ejercicio que pudiera ser interesante o que pudiéramos ocupar para poder pensar en cómo regresar a esa normalidad es primero haciéndola objetiva. Esta crisis tiene las mismas características que todas las demás crisis y va a tener una adaptación con una nueva normalidad, igual que he tenido N crisis en mi vida, porque todos en algún momento hemos tenido crisis, algunas más fuertes, algunas más sencillas, digamos un poquito menos dramáticas, pero hemos tenido diferentes crisis. Y lo que yo defiendo siempre es todas las crisis, todas las crisis, lo que van a hacer es poner como un reflector en lo que es mi vida, ¿no? O sea, porque esta nueva decisión, esta nueva condición a la que me estoy enfrentando, va a poner un subrayado como un reflector que me va a iluminar todo lo que ha sido mis decisiones y mis acciones de vida. Entonces, yo puedo pensar si esta crisis en la pandemia me encontró con un trabajo estable o sin trabajo, con ahorros, sin dinero, con una familia, sin familia, con una buena red social, sin una red social, con salud, con obesidad, con enfermedad. Todas estas lo que va a hacer es mirar lo que yo he estado construyendo, lo que es mi vida. La crisis no genera estas condiciones, sino lo que está haciendo la crisis es poner este reflector
sobre estas condiciones y tal vez darme cuenta que ahora con esta crisis que tengo que quedarme en casa, me doy cuenta que en mi propia casa no tengo espacio, o que en mi propia casa no tengo una rutina, que mi rutina está hecha por las actividades externas, o que lo que hace que yo vea es que mi alimentación no está dada por una elección, sino que estoy ajustándome a lo que las cosas o las circunstancias me van ofreciendo. Entonces, en realidad, la crisis lo que hace es que yo mire lo que tengo, y de ahí me parece como en un segundo punto que yo quisiera compartir y que quisiera dejar con mi participación, ese reflector va a dejar por lo menos que yo mire dos cosas. Una, los recursos o las fortalezas que yo he construido para mí. Y yo puedo darme cuenta si esta crisis, a lo mejor como decía, tengo un trabajo estable y ese es un recurso, o no tengo un trabajo estable, pero tengo una serie de conocimientos que puedo ocupar para reorganizar y retomar para construir esa nueva realidad a partir de esos conocimientos. O puedo no tener eso, pero tengo una familia que me acompaña o que me sostiene. O tengo otro tipo de elementos que son recursos con los que yo voy a tomar la elección o la decisión para esta nueva normalidad. Y la otra cosa que ilumina o que da como en el reflector es justo estos temas que tal vez no he atendido, que son cosas que va a iluminar y entonces voy a dar cuenta que hay cosas que yo he ido dejando pasar y a lo mejor me doy cuenta que mi salud no es la salud que yo quisiera, pero no la he construido, no la he atendido de la manera en que yo quisiera hacerlo. Entonces, esta crisis o esta condición de la pandemia me hace mirarla para entonces tener la posibilidad, desde los recursos que estoy viendo, atender a este tema que he dejado pendiente. O a lo mejor tengo conflictos en familia que no he atendido y que la crisis los hace emerger y los hace subrayar, y entonces desde notarlo y mirarlo con esta crisis, entonces yo puedo tomar la decisión y la elección de ir atendiendo. Y entonces poder hacer como objetiva la crisis, reconocer que es una crisis como muchas que he pasado, tal vez un poco más intensa, pero porque confluyen más cosas, pero es una crisis que va a tener un momento de confrontación, de desarrollo y el caos, y por último, de adaptación, y sí, será una nueva normalidad, pero siempre ha sido así. Todas las crisis generan nuevas normalidades. Y lo que haya hecho la crisis, que yo mire en el reflector donde haya puesto, voy a poder reconocer mis recursos, y entonces una pregunta podría ser, ¿qué es lo que esta crisis me ha permitido que yo mire en mi propia vida? ¿Qué tengo en mi vida? Y la otra parte, ¿cuáles son estos temas que no he atendido, no en la crisis, sino en mi vida, y que es un buen momento para tomar la elección de atender estos temas? Esa sería como un poco mi participación, y cierro con una frase que he escuchado mucho últimamente y me parece maravillosa, porque dice, nunca es conveniente, una buena crisis no debería ser desperdiciada, ¿no? Entonces, si la crisis ya está aquí, pues podemos aprovechar esa crisis para algo. Y eso es lo que yo quisiera compartirles. Gracias por escuchar. Muy bien, Ale, te lo agradecemos muchísimo. Y ahora vamos a dar paso para que Jesús nos pueda compartir esta información tan valiosa que él quería decirnos. Adelante, Jesús. Listo. Hola a todos. Gracias por su asistencia, por su participación. Pues miren, me conecto perfecto con Ale en ese sentido y le doy seguimiento un poco a lo que ella está planteando. Jesús, te voy a pedir por favor que nos puedas repetir lo que nos acabas de comentar. ¿Cómo evaluar estos cambios que ha ocurrido? Enganchado en esta parte con lo que venía comentando Ale, porque, pues bueno, lo que yo quería compartir también es como esta parte de evaluar estos cambios personales que han ocurrido de abril a hoy. De hecho, de manera específica, quizás lo escuchamos todos los días como datos, información, pero miren, el 28 de febrero fue cuando el gobierno de la ciudad confirma el primer caso, ¿no?, de COVID. Para el 23 de marzo, es decir, 15 días después, inicia la jornada ya de sana distancia
que es como una de las principales medidas que se toman, pues, ¿no? Del 23 de marzo al día de hoy han ocurrido exactamente 151 días. Estamos en el día 151. Y cuando uno piensa en eso, dices, ¿de veras? ¿A dónde se fueron? ¿En dónde están? ¿Qué hice con estos días? Pues, ¿no? Entonces, quizá algunos que somos más obsesivos que otros, quizá llevamos la cuenta y llevamos nuestras rayitas así como preso, ¿no? Ahí en la pared, ¿no? Otros no necesariamente, más bien lo dejamos pasar. El asunto es que en lo que nos acomodamos a esta normalidad, como bien comentaba Ale, pues resulta que los cambios están siendo constantes y esto no nos permite hacer como un cierre o una pausa parcial o hacer un cierre parcial para entonces enfocarnos nuevamente a lo que viene. Específicamente el término evaluar, hay veces que nos genera como un escozor, ¿no? Es como que nadie investigue sobre esta área azul o esta área gris, perdón, como si fuera el área 54 de la que todos hablan y nadie quiere hablar, o de la que todos mencionan, pero nadie quiere entrarle por ahí, pues, ¿no? No, acá la idea sería más bien darle y asignarle un valor, ¿no? Una percepción de valor a esto que nos ha ocurrido, ¿no? ¿Cómo eran las cosas antes de esta crisis, como decía Ale, antes de abril, digamos, y qué ha pasado con nosotros? De una forma más objetiva, porque, pues bueno, un poco la intención es retomar o parafraseando lo que dice Jung en un momento dado, sería, pues, en la medida en que nosotros tratamos de entender, pues, y conocer qué es lo que ocurre con nosotros, podemos o tenemos más chance de poder tener una injerencia sobre nuestro propio destino y no lo vemos como algo superior que independientemente de lo que lo entienda no va a ocurrir sí o sí. Entonces, si yo trato de detenerme a contemplar qué es lo que ha pasado específicamente en algunas áreas, las valoro, las potencializo, incluso digo, estas las quiero conservar, a lo mejor estas no, pero va a depender como de los diferentes contextos. En este caso, para hacerlo de manera como muy puntual, yo les propongo un pequeño formatito que cuando nos sentemos nos demos este espacio de unos 5, 10, 15, 20 minutos, dependiendo de qué tan exhaustivo queramos hacer como esta reflexión, pues lo podemos llevar más a fondo, pues, ¿no? En este caso, gracias Gaby, ahí está un pequeño formatito en el que se plantean del lado izquierdo las áreas que uno podría definir que se pudieran evaluar. Por ejemplo, ahí tenemos la familiar, laboral, un poquito más hacia lo interno, lo cognitivo, lo emocional o incluso lo conductual. Incluso también podríamos valorar o estimar algunas cualidades, como en este caso la responsabilidad por cuestiones de espacio, pues ya no puse más, pero podríamos incluir el amor, el respeto, para hacer como esta primera revisión. En la siguiente columna encontramos que dice, pues, cuál es la condición, y ahí a lo mejor describimos o escribimos una o varias, dependiendo de las que tengamos, en cada uno de estos rubros, algo positivo que nos haya ocurrido, algo negativo o no tan positivo, digamos, algo no tan agradable que nos haya ocurrido en cada uno de estas áreas, y por último, tenemos una tercera columna que nos dice las acciones, es decir, las acciones para conservarlo. Si es algo positivo que quiero conservar, bueno, le ponemos ahí una o dos o tres acciones a esa misma actividad. Algo negativo que tendríamos que hacer para disminuirla. Sé que la premisa es bastante simple. El punto es que a veces no nos damos como este chance, pues, ¿no? Esta sería una forma de hacerlo, que es una forma un poquito metódica, digamos. Y la única desventaja es que aniquila de repente o minimiza la parte espontánea. Habrá gente que diga, yo voy a hacer un listado de todo lo que me ha ocurrido y después lo acomodo por categorías o en áreas. También se vale. Lo importante es que nos demos el chance o que nos abramos este espacio para valorar y entonces ver qué queremos conservar, qué no teníamos antes, si teníamos antes, qué queremos conservar, qué ha cambiado.
Entonces, en la medida en que podemos hacer como muy puntuales, como muy objetivos, que era un poco lo que también planteaba Ale, podríamos tener un poco más de, casi en todo caso, en nuestro hacer posterior para esta nueva normalidad. Resulta que a lo mejor un área que para mí ha resultado muy complicada es algo que ni siquiera me había dado, como puede ser la familiar o como quizá la laboral o la parte cognitiva. Podríamos ir desarrollando cada uno de estos temas a manera de preguntas. Por ejemplo, en la parte familiar, podríamos hacer la evaluación incluso con personas o de persona. Por ejemplo, la persona A, quizá papá, quizá mamá, pareja, hijo, hija, y podríamos hacer, insisto, tan exhaustivo esta evaluación o evaluación como queramos, ¿no? En la parte cognitiva, estoy más atento eh, que antes, tengo igual de memoria, se me están olvidando más fácil las cosas. ¿Qué está pasando? Pues, ¿no? Y en todo caso, ver si tiene que ver con este periodo o, como bien decía Ale, esto ya lo venía arrastrando a lo mejor con el paso del tiempo, ¿no? En fin, esta es una pequeña propuesta que les invitamos o que les invito a que lo podamos hacer de esta manera un poco sistemática y podamos tener injerencia, decíamos, de tal manera que, como decía Jung, dejamos de asignarle todo al destino, ¿no? Así de, ups, me llegó, ups, resulta que me dio retes, ups, ¿no? Esto no se construye de un día a otro, ¿no? Esto no ocurre de un día a otro y no es por una gracia divina o desgracia divina en todo caso, pues, ¿no? Estas son cosas que uno va tomando como decisión, como bien decía, paso a paso y día con día, y pues bueno, que es un buen momento para detenernos, hacer un corte y decir cómo van las cosas hasta aquí, cómo van a seguir los siguientes 3 meses por lo menos, que pues, por el momento no se ve que vaya a durar menos de eso, pues, ¿no? Esperemos que las condiciones cambien para bien de nosotros, pero mientras tanto nosotros nos vamos preparando, ¿no? ¿Cómo queremos que sean los siguientes 3 meses? Pues yo lo dejaría hasta ahí. Siempre hay un montón de cosas que uno quiere compartir y decir, ¿no? Y sin embargo, bueno, creo que devolvemos la Silencio, por palabra favor. y que ustedes sus inquietudes o qué inquietudes se despiertan. Muchísimas gracias y pues aquí seguimos. Dejo al compañero que sigue. Perfecto, Jesús, muchísimas gracias. Ahora damos paso a Ana María, que nos va a hablar de otro tema súper interesante también. Gracias, Gaby. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Bueno, yo voy a hablarles un poco del aspecto educativo, del ámbito académico. Ale nos ha hablado mucho de la crisis que todo esto vino a ocasionarnos. Pero un ámbito muy importante es la crisis en cuestión de la educación. Ese impacto que tuvo o ese impacto que tiene actualmente. Todavía no nos podemos adaptar a esta nueva normalidad de trabajo. Ese distanciamiento social que tuvimos que realizar de repente. Nos encontramos con que tanto profesores, alumnos, padres de familia, tuvimos que adaptarnos, tuvimos que reestructurar todo un sistema de trabajo. Estábamos siempre a las clases presenciales. Y de repente, en unos días, tuvimos que cambiar completamente la estructura de trabajo. Nos vamos a trabajo a distancia, nos vamos a trabajos en línea. ¿Y qué pasaba con aquellos alumnos que no tenían pues algún dispositivo móvil para trabajar? Aquellos que no tenían internet, aquellos que no contaban con algún recurso para poder tomar las clases en línea. Ha sido y sigue siendo un impacto muy fuerte. Y hemos tenido desde la parte académica que buscar estrategias para que ninguno de nuestros alumnos se quede sin educación. Cabe señalar que existe la educación pública, como ustedes lo saben, y la educación privada. En la educación privada podemos adaptar y podemos pues reestructurar muchos programas a nuestra manera, a nuestra conveniencia y a nuestras posibilidades. Pero aquellos que eligen por la decisión que sea o por el motivo que sea, aquellos que eligen
el sector privado, el sector público, perdón, muchas de estas personas no tienen los medios los medios económicos para adquirir una computadora, para adquirir, bueno, pues alguna herramienta que les permita llevar a cabo esta educación a distancia. Nos hemos encontrado también con el miedo al uso de los medios digitales, del Internet. Aparentemente, los alumnos están acostumbrados al uso de la tecnología. Siempre portan sus celulares, siempre portan, por muy sencillo que sea, sus celulares, sus tabletas y demás. Sin embargo, adaptarlos a la parte educativa, por supuesto que ha sido difícil, tanto para la parte de la escuela como la parte de los alumnos, la parte de los papás. ¿Por qué? Porque ahora a los papás les ha tocado fungir como los asesores, les ha tocado fungir como las guías de los alumnos, de los hijos. Les ha tocado estar presentes en su aprendizaje, les ha tocado acompañarlos, les ha tocado resolver dudas, incluso enseñarles. No es lo mismo, por supuesto, la educación presencial que la educación a distancia. Hemos tenido que enfrentar ese reto y es un reto, por supuesto que es un reto porque ha cambiado completamente la dinámica. Desde la parte de ese aislamiento social, desde la parte que a nosotros como adultos nos impacta, no vernos, no tener esa interacción social, imagínense a los alumnos, imagínense a los niños, sin explicarles por qué te vas a retirar de la escuela, por qué vas a dejar de ver a tus compañeros, por qué vas a dejar de ver a tus profesores. Ha sido una situación complicada. Poco a poco se ha ido resolviendo, se culminó el curso escolar, se les brindó todas las facilidades para que ellos se acreditaran. Incluso hubo alumnos que pareciera que iban a perder el curso escolar, pero lograron regularizarse. ¿Por qué? Porque curiosamente, aunque no lo crean, la educación a distancia y la educación en línea tiene bondades muy importantes que no nos damos cuenta. No hay distractores, me refiero a distractores entre los compañeros, no hay el trayecto, el transportarse de casa a la escuela, ahí tiene muchas bondades la educación en línea. Que si, como ustedes papás están presentes, están apoyándoles, están dándoles el seguimiento, por supuesto que el alumno avanzó. Y hubo un avance considerable académicamente. A quienes se les dio el seguimiento que fue, pues sí podríamos hablar de la mayoría. Hay mucha resistencia a esta modalidad. Los papás se resisten a esta modalidad de trabajo. Ha habido incluso padres de familia que no reinscribieron a sus hijos, al curso escolar siguiente porque pareciera que el aprendizaje no es significativo. Pero lo significativo del aprendizaje no lo hace una modalidad presencial o una modalidad en línea. Lo significativo del aprendizaje lo hace del moderador, lo hace el tutor, me refiero al profesor, por supuesto. Porque en esta modalidad, él también tiene que desarrollar y descubrirse en habilidades que seguramente posee, pero que tiene que encontrarlas, tiene que descubrirlas, desarrollar su creatividad para impartir la educación de una manera pues diferente, en la que el alumno realmente pueda aprender. Pero así como hay miedo también, pero así como hay resistencia a esta modalidad en línea, y que varios padres no inscribieron a sus hijos por esta situación, también nos encontramos con padres de familia que temen a regresar a la educación presencial, que temen escuchar que va a haber una etapa híbrida, donde el alumno va a tener que regresar a clases y va a tener que interactuar, y que temen al contagio. Nos encontramos con estas dos situaciones, pero también para darles a ustedes confianza como padres de familia y yo me desenvuelvo en una escuela y mi rol de trabajo es en una dirección académica, en una preparatoria, quiero asegurarles que todo el ámbito educativo nos hemos preparado para recibir a sus hijos en las dos maneras, de manera en línea, de manera presencial, contando con todas las medidas de seguridad que se tienen que implementar,
desde reducir los grupos a una mínima cantidad de alumnos, máximo van a permitir 25 alumnos por salón. No se puede permitir más de 25 alumnos, se les están respetando los espacios, tiene que haber la sanitización, tiene que haber todo un proceso antes de que sus hijos regresen a clases. Estos 3 primeros meses vamos a iniciar en línea y conforme vayamos avanzando en esta contingencia es como se va a ir dando el paso siguiente a la etapa híbrida, donde sus hijos van a recibir clases de manera presencial, tal vez 1 o 2 semanas a la semana, o una sola vez, perdón, o 3 veces, y ya nos vamos esperando que todo vaya avanzando y que la vacuna llegue a tiempo. Está considerado que se regrese de manera presencial a partir de febrero. De febrero a junio sería la parte presencial. Eso, obviamente, dependiendo de cómo se vaya avanzando, de las indicaciones que nos brinde tanto el gobierno como la Secretaría de Salud. Eso sería mi participación. Muchísimas gracias, Ana, te lo agradecemos mucho. Y ahora, después de esta muy grata y muy interesante participación, le vamos a dar la bienvenida a Julio, que nos va a platicar sobre otro tema súper relevante en este momento tan difícil que tenemos todos. Adelante, Julio. Sí. Bueno, aquí vengo con mi intervención. Primero quiero darles las gracias a todos los que están acá, especialmente a Jesús y a Alejandra por la invitación. Y Alejandra dice una metáfora, una imagen que me gustó mucho, que voy a utilizar para empezar a hablar de este tema del sueño y los sueños. Vamos a abarcar estos dos aspectos. Espero que muy brevemente, espero dejarles solamente puntualmente también unas insights sobre esto que es tan importante. Y Alejandra decía de que la crisis nos ayuda a poner un foco, que nos ayuda a iluminar, poner un reflector sobre aspectos que tenemos ignorados. Bueno, justamente la noche, como noche, es uno de los aspectos más ignorados que teníamos antes y ahora en la pandemia, quizás más afectados. En la noche se nos vuelve la vida un poco más borrosa, los límites se dispersan porque entonces la luz baja y ese reflector justamente se nos va un poco de lado, ¿no? Entonces, para empezar por el asunto del dormir, que es una función tan importante del organismo y del organismo en todas sus dimensiones conductuales, psíquicas, ambientales, sociales. Ya vamos a ver por qué. Voy a empezar por esa parte y en los últimos minutos voy a dedicar un momento a hablar también de algo que hacemos durante la noche, que es el dormir y el soñar, perdón, lo que es relativo a los sueños, algo que me he dedicado mucho tiempo como psicoterapeuta, entonces voy a tratar de apretar unos puntos allí que pueden ser útiles justamente en este momento que estamos viviendo y que parece que nos confinaron. Una de las cosas es todo lo que está hablando nuestros amigos que han hablado antes, hablamos de unos límites que se establecen afuera de nosotros y que nos hacen que nuestro desplazamiento existencial y físico sea menor. Pero sin embargo, justamente la noche es una oportunidad para que ese distanciamiento se relaje y esos límites se relajen. Una de las cosas que está pasando es que tenemos unas pocas sincronicidades, se nos alteran los horarios y las rutinas, y eso se está reflejando justamente en la calidad de nuestro sueño. Algunas personas ya han traído, es una de las cosas que se pueden evaluar, traían problemas de sueño y de insomnio. De hecho, según los datos estadísticos, una tercera parte de la humanidad, y sobre todo en las grandes ciudades, eso se incrementa, como Ciudad de México o ciudades grandes, donde hay mucha actividad nocturna. Esto ha traído consigo muchos problemas de sueño, de manera que el promedio de horas de sueño que estamos viviendo antes de la industrialización,
que eran 8 o 9 horas, se ha reducido y hoy tenemos en promedio las personas, estamos durmiendo solo 6 horas. Y eso se sale, ya nos rebaja del promedio que se recomienda médicamente, neurológicamente, de 7 horas y media en promedio. Hay unas personas afortunadas que pueden dormir menos porque su constitución orgánica les permite dormir, pero son un porcentaje muy pequeño de la población. En realidad siempre vamos a necesitar alrededor de 7 horas y media para los adultos, en los niños mucho más, y un poco en la población de personas de tercera edad. Es un poco menor, pero siempre vamos a requerir alrededor de esas 7 horas y media de sueños. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros con esa parte de noche donde necesitamos recuperarnos? Muchas veces tener las tabletas en mano, muchas veces extender las horas en que permanecemos expuestos a la luz. Y justamente entonces tenemos estos reflectores, pero haciéndonos, acortándonos nuestra vida que nos compensa, que es la vida de la noche, del dormir. Justamente es, según todos los estudios de neurociencias, una actividad, es una función no negociable del organismo. O sea, es decir, nosotros necesitamos dormir y no lo podemos sustituir por nada. Quiero decir esto porque a veces, no, yo tengo una vida tranquila, yo practico yoga, yo hago mindfulness, yo practico meditación, yo hago muchas terapias, etcétera, etcétera, pero no duermo bien. Entonces, quiero puntualizar esto. El dormir no se sustituye por nada. De nada sirve, por ejemplo, decir yo me alimento muy bien si no estoy durmiendo bien. Entonces, tenemos un gran foco que necesitamos poner sobre esto. Y allí le estoy preguntando a ustedes que es necesario hacerse una autoevaluación, como dice Jesús, también en el parámetro de cómo es mi calidad de sueño y cómo estoy yo poniendo conductas, actitudes, cómo estoy relacionándome con el dormir. ¿Por qué es importante esto que estoy diciendo? Voy a decir 3 puntos que son importantes. Primero, lo que sabemos ahora por muchos estudios de neurociencia, personas que no duermen suficiente, no tienen suficiente calidad de sueño, devoran, esta es la palabra que tengo que usar, devoran su cerebro. Es decir, los estudios nos muestran que el mal dormir hace que las células del sistema nervioso se empiecen a desintegrar. Esto medido por estudios muy serios. Entonces, digamos que todas las enfermedades que tienen que ver con degeneración cerebral se estimulan o se hacen más propensas a esta enfermedad es las personas que están durmiendo mal. Otra de las cosas importantes del dormir y que nos interesa mucho a los psicoterapeutas y a los psicólogos es que también el mal dormir condiciona nuestras relaciones. En otros estudios se sabe que cuando duermes mal empiezas a crear una propensión a una conducta más tímida. Las personas que duermen mal tienden a relacionarse peor con va a despertar un círculo vicioso donde cada vez me es más dificultoso relacionarme con los demás y es simplemente porque mis hábitos de sueño están haciendo que mis relaciones sean más dificultosas. Entonces, las personas que duermen más tienen ventajas sobre las que duermen menos, sobre todo en términos de manejo de la soledad. Esto hace que a su vez, entonces, también hay un componente muy importante de nuestro psiquismo en mantener una buena calidad de sueño. Otra cosa es, la menciono muy brevemente, es el metabolismo. Lo que dije, usted puede dormir, si duerme mal, haga lo que haga de ejercicios, haga lo que haga en otras áreas para cuidar su salud. No va a ser suficiente porque el metabolismo entonces se cambia mucho porque no dormimos suficiente, no tenemos periodos de compensación. Entonces, dicho esto, quiero también decir que aquí la psicoterapia, para todos los colegas que están escuchando, tiene una función muy importante, porque ¿qué es lo que está pasando en nuestro mundo
nueva normalidad. ¿Qué encontramos la solución? Digamos que inmediata, que es la que llamo matar las moscas con escopetas, que son las pastillas para dormir. De hecho, son los laboratorios, una de las entradas más grandes que tienen de dinero son las pastillas para dormir, porque todo esto está desbalanceado. Entonces, tomamos pastillas en lugar de corregir hábitos, en lugar de evaluar nuestra relación con el sueño y en lugar de poner nuestros recursos no farmacológicos a trabajar. Entonces, eso es un aspecto importante. Quiero decirles que la adicción más importante que existe en el mundo ahorita son la adicción a medicamentos para dormir. No es la cocaína, no es la heroína, no es el cristal, no es el alcohol. En realidad, la adicción más importante que tenemos y que además está muy en sombra, muy oculta, es la adicción a pastillas para dormir. Bueno, por último, ir señalando toda esta importancia que tiene el dormir bien, quiero poner también otro huésped de la noche. Por cierto que para los griegos el sueño y la muerte y el dormir eran familia. Entonces vamos a hablar un poquito de mi tema, que es mi tema de trabajo cotidiano en terapia, que es donde aflora nuestro más puro inconsciente, como decía Freud, es la vía regia de acceso al inconsciente, como decía Jung también, que dedica mucho trabajo a los jungianos, a los sueños, es todo aquello que nos compensa. Y está demostrado ahora también por estudios que las personas que por alguna razón biológica no pueden de alguna forma soñar, porque todos soñamos, pero hay algunas disfunciones que alteran los sueños, entonces eso hace que las personas tiendan más a trastornos psiquiátricos. Es decir, las personas que realmente no sueñan, que afortunadamente muy pocas, tienen una tendencia a la psicosis y a otras enfermedades muy graves del psiquismo, porque simplemente entonces eso demuestra que los sueños también tienen una función, igual que el dormir, los sueños tienen una función fisiológica, metabólica, que es esencial para el organismo. Entonces, partiendo de que no tengamos esas funciones, que como repito, es muy raro, los sueños tienen la función de compensar, de traer una higiene cerebral y además de tener esa función para la salud, nos pueden traer muchas cosas importantes. Es una herramienta sumamente útil para el terapeuta y para el paciente, porque allí en los sueños es una ventana a donde podemos asomarnos para ver cosas de nosotros que no queramos ver. Entonces, eso es fundamental. La exploración de los sueños nos permite ver todas esas facetas que quizás están ligadas con nuestras máscaras, con nuestras armaduras y que están allí. Solamente necesitamos ponerle atención, hacerle el descifrado que es necesario. Hay bastantes teorías distintas cómo hacer ese descifrado y ese trabajo con los sueños para que lo podamos entonces apropiarnos y utilizar esas herramientas de la noche para nuestra vida vigílica y nuestra vida en general. Y por último, quiero mencionar solamente que los sueños tienen también una función prospectiva, es decir, yo tengo cada noche una imaginación creativa a través de los sueños que me muestra posibilidades de futuro. Entonces, hablamos aquí no de los sueños premonitorios, sino de los sueños prospectivos. Poner atención en los sueños es una gran herramienta en estos momentos de pandemia, en el cual cómo voy a ensayar visualmente, en la imaginación, en el sueño, cómo puedo ensayar posibilidades de mi futuro a través de las imágenes únicas. Solamente entonces, estas pesadillas que estamos teniendo por la pandemia, muchas cosas que están apareciendo nos muestran cuáles son nuestras posibilidades emocionales de futuro y las estamos ensayando. Por eso los sueños también tienen una función compensatoria que podemos aprovechar. Por último, siempre la recomendación de siempre, amigos. Anoten sus sueños, así sean fragmentos. El anotar los sueños te ayuda a que luego puedas
encontrar ese sistema que está sedimentado en tu inconsciente y puedas empezar ese proceso de autoconocimiento que lo podemos trabajar para siempre. Además, es gratis. Otra cosa maravillosa de esto es que no le estamos diciendo ni siquiera necesitamos internet, ni siquiera necesitamos nada. Simplemente es una puerta de la noche que podemos hacer para tener una vida más plena y mejor. Entonces, hasta aquí lo que quería es conversarles y esperamos preguntas, porque si hay algún interés posterior, pues estamos para contar. Que cedo el turno al próximo participante. Muchísimas gracias. Espero haberle iluminado un tanto su noche, su próxima noche. Muchísimo. Vale. Muchas gracias, Julio. Te lo agradecemos y ahorita al final ya casi llegamos a la ronda de preguntas. Mientras esto llega, le vamos a dar la palabra a Saúl, que nos va a platicar un poquito sobre un tema por demás interesante y relevante para nosotros en estos momentos. Gracias, Saúl. Adelante, por favor. Ok, buenas tardes. ¿Podré compartir pantalla? Ya debes de poder compartir todo. A ver ahí. Ahí está. Bueno, muy bien. Dentro de estos recursos psicocorporales, en los últimos años, ¿no?, he estado pues muy metido en lo que es la parte bioenergética, y en esta parte bioenergética lo que yo he podido observar en esta emergencia que tenemos en este momento es que cada uno de nosotros viene formando una imagen muy personal de lo que es esta emergencia, ¿no? Y esa imagen personal de lo que pudiera significar esta emergencia, pues cambia para cada uno de nosotros, ¿no? Independientemente de lo que nos comentan a través de los medios de comunicación, ¿no? Estamos, por ejemplo, en la Ciudad de México, que ahorita estamos en etapa naranja, ¿no? El color naranja, y que, bueno, luego de ahí ya viene la amarilla y luego la verde, ¿no? Entonces, toda esta suma de información, toda esta suma de experiencias personales, incluso pueden ser experiencias no solamente biográficas, cuando digo biográficas, no solamente de mi vida, ¿no?, sino también experiencias que han tenido mis antepasados, ¿no? Mi papá, mi mamá, mis abuelos, mis bisabuelos. Todo esto, toda esta suma de experiencia viene a, como comentaba Ale, ¿no? De pronto nos viene y nos agarra mal parados, ¿no? Me agarró con un trabajo estable, o me agarró con el suficiente recurso para resistir el tiempo que dure la pandemia, ¿no? En fin, para cada uno de nosotros, esta imagen que nosotros nos hemos venido creando de esta pandemia tiene un significado totalmente distinto, ¿no? Aunque pareciera que el resultado o la parte final nos lleva a cuidarnos, ¿no? A cuidarnos de famoso corona. Bueno, esta suma de imágenes, esta suma de experiencias, esta suma de pensamientos, o como apuntaba Julio, ¿no? Esta suma de no poder dormir bien o de no dormir a mis horas, todo esto nos viene a nosotros aportando una imagen, un espectro que le podemos llamar holograma. Ese holograma lo tenemos frente a nosotros todos los días. Cada día que nosotros pasamos en esta circunstancia, le agregamos más información. Y este holograma se refiere básicamente a un arreglo de, digámoslo, de fotones, así como lo vemos en la imagen, ¿no? Es un holograma que es una proyección de algo que yo quiero, de algo que yo pienso, ¿no? Entonces mi mente proyecta todo un escenario con esta suma de información, ¿no? Y de pronto me puede agarrar mal parado. ¿Y en qué momento me agarra mal parado?
cuando esta suma de información o este holograma, esta construcción de ideas que yo he venido teniendo durante este tiempo de la pandemia, me arrebata, ¿no? De pronto me llega la experiencia y esa experiencia entonces ya no forma parte de un holograma, ya no forma parte de una imagen que yo he venido creando. Entonces, esto se empieza a convertir en realidad. ¿Y cómo se convierte en realidad? Pues de pronto empiezo a somatizar, ¿no? Empiezo a no poder dormir, empiezo a sentirme inquieto, o de pronto, si me voy como más allá del, a los extremos, empiezo a sentir que me falta el aire, ¿no? Pero entonces toda esta suma de experiencia, este holograma, lo empiezo yo a convertir de una imagen espectral que está ahí frente a mí, que no poco definida, la empiezo yo a pasar a mi realidad como una experiencia, ¿no? Y entonces esta experiencia de este holograma, ¿qué es lo que va a hacer? Pues bueno, va a ir directamente va a venir a través de mi cerebro, ¿no? Y desde esta teoría de Paul MacLean, tenemos tres cerebros, ¿no? El neocórtex, el límbico y el reptiliano. Y ahorita, el cerebro que más está trabajando de nosotros, que nos está ayudando en esta sobrevivencia, es el reptil, ¿no? Este cerebro reptil solamente corre, ataca. ¿Por qué? Porque el tema es la supervivencia, ¿no? Si lo que tengo enfrente puedo con eso, le hago frente. Pero si lo que tengo enfrente veo que me va a ganar, mejor corro, ¿no? Así como dice el dicho. Más vale que digan que aquí corrió que aquí murió, ¿no? Entonces ahorita nuestro cerebro reptiliano está recibiendo toda esta suma de información de este holograma y como hemos escuchado en algunas noticias, esta parte del cerebro que es como esta sección de acá atrás, ¿no? Es ahí donde se libra ahorita pues como no le quiero llamar batalla, ¿no? Pero como que se libra un conflicto, ¿no? Entre lo que tengo que hacer y lo que no tengo que hacer, me cuido, no me cuido, me pongo el cubrebocas, no me lo pongo, ¿no? Y ahorita en esta normalidad que venimos, o que bueno, que vamos a regresar a esta normalidad, de pronto viene un repunte, ¿no? Y ese repunte es cuando lo dice muy claramente Hammer, ¿no? Cuando nosotros creemos que ya pasó toda la tensión, que ya pasó todo el momento de peligro, es cuando mi biología se empieza a sanar. Y entonces es cuando mi biología empieza a manifestar ciertas cosas. Y entre estas cosas puede ser una falta de aire, bueno, ahora sí puedo pensar, puedo decir, híjole, ahora sí ya me pegó el corona, puede faltar el sueño, que es como parte de este proceso de que el cerebro reptil esté atento durante la noche, ¿no? Atento durante la noche porque cree que hay un peligro. Ajá. ¿Cómo voy? ¿Cuánto me queda? Como medio minuto. Bueno, entonces, esto que sucede, o este holograma, esta suma de información, lo que nos genera se llama bioshock, ¿no? No. Y entonces, No. Necesitamos trabajar es con este famoso bioshock, que el bioshock es como un atentado a nuestra biología, a nuestra vida, literal, ¿no? No es como enojarme un día con mi pareja y al ratito ya se me pasó. No, este bioshock es algo que me va a agarrar, como dice la imagen, es agudo, es dramático, es vivido en aislamiento y es inesperado. Y cuando toda esta suma de información que está en ese holograma pasa y llega a mi cerebro, a mi psique y a mis órganos, es cuando se manifiesta un malestar, ¿no? El que sea. Bueno, entonces mi mensaje es que podamos nosotros empezar a trabajar con estas ideas, con estos hologramas, para que en la normalidad no nos agarre a contrapié, ¿no? Y entonces ahora sí puedo dejar o puede venir cualquier experiencia no agradable. Tenía un pequeño ejercicio, pero bueno, ya no es, ya se me acabó el tiempo, entonces, bueno, pues hasta aquí. Si luego hay todavía tenemos 1 minuto y medio de Saúl, si quieres, bueno, todavía lo podemos realizar.
Bueno, un pequeño ejercicio es, yo voy a imaginarme, pueden buscar esta imagen, la imagen del cerebro reptil en Google, y entonces con su mano izquierda, tiene que ser con la mano izquierda, tiene una razón de ser, con la mano izquierda van a hacer esto, van a empezar a inhalar, a exhalar, tratando de mantener la calma, tratando de empezar a relajarse, y en ese momento van a decir, ordeno a mi cerebro reptil que entre en estado de armonía, de tranquilidad y de seguridad. Esto hay que hacerlo varias veces al día, a manera de que cada vez que vayamos haciendo, poder ir logrando que este cerebro reptil, que ahorita es el que está librando entre corro, entre huyo, me defiendo, ¿no? Darle la tranquilidad a esta parte de nuestro cerebro. ¿Y para qué? Para que no genere luego una serie de malestares, una serie de síntomas que puedan desencadenar en algo que nos agradable. Sería todo. Perfecto, Saúl. Muchísimas gracias. Te lo agradezco mucho. Entonces, bueno, vamos a continuar. Vamos a empezar con nuestra sesión de preguntas y respuestas. Entonces, a nuestros visitantes, los que se conectaron el día de hoy, si tienen alguna pregunta, nos pueden levantar la manita en donde está, en la parte de abajo, ustedes tienen una opción que se llama reacciones y ahí pueden ponernos la manita. O si ustedes lo gustan, pueden abrir su micrófono y podemos platicar un poquito. Mientras eso sucede, les voy a leer un par de preguntas que nos empezaron a poner en el chat para que nos puedan ayudar a responderlas y salgamos de estas dudas, ¿sale? José Enrique Mendoza nos pregunta, ¿cuál es la diferencia entre lo conductivo y lo conductual? Creo que me toca. Correcto, Jesús. Sí, lo conductual, digamos que es la evidencia de lo cognitivo, ¿no? Uno pensaría que todos nuestros actos traen un pensamiento detrás, a veces no es así, pues, ¿no? A veces trabajamos o respondemos de una manera impulsiva, justo de esto último que estaba comentando Saúl, ¿no? Este cerebro nos hace más bien reaccionar más que pensar. Entonces, esa sería un poco la diferencia, pues, ¿no? Y acá en la presentación o en la charla, yo nada más era la diferencia para poder identificar como algunos elementos para evaluar con respecto a lo cognitivo, decíamos como aquellas funciones superiores, como sería la atención, la memoria, el aprendizaje, que evidentemente uno pensaría que están siendo mermados con esta situación de encierro, pues, ¿no? Nuestro trabajo no es igual, nuestro estudio seguramente no es igual, pero seguramente tiene unos elementos negativos, decíamos, pero también puede tener unos positivos, porque entonces está haciendo que yo me aísle o que yo deje de atender una serie de estímulos que están a mi alrededor que antes no tenía y que ahora los tengo que discriminar, digamos, para poder concentrarme, para poder conseguir esto que también, por ejemplo, en el trabajo me están pidiendo, pues, ¿no? Y entonces me concentro, no hay de otra, ¿no? Entonces, era como en esta parte, ¿no? El ámbito o el área cognitiva tendría que ver con estas funciones superiores y la parte conductual es también evaluar qué ha pasado como con esto que también ya se comentaba, como con estos hábitos. Julio mencionaba el hábito de la higiene de sueño, pues, ¿no? ¿Cómo estamos durmiendo? ¿Qué está pasando? Si antes de la pandemia, bueno, Julio también dio un dato ahí muy interesante. A raíz de la pandemia parecía que la gente está durmiendo más. Ok, vamos a ver si esta estadística o somos parte de esta estadística. Pues estamos dentro de esta estadística o no. Y en todo caso, ¿qué es lo que estaríamos haciendo o qué es lo que podemos hacer para corregirlo, ¿no? La higiene o la parte de la imagen inclusive, ¿no? Pareciera que de repente entramos en pandemia, estamos en confinamiento y todo el mundo se vuelve así como,
como náufrago, ¿no? Y entonces están los pelos todos así, ya caídos, las uñas largas, entonces ya parecemos Nosferatu, las chicas se dejan de depilar, los varones se dejan crecer la barba. Esos son hábitos que están cambiando, pues, ¿no? Y a lo mejor algunos de ellos no son agradables, algunos no los podemos conservar, por supuesto, ¿no? ¿Y qué es lo que tendríamos que hacer para ello? Pues, ¿no? Quizá esta pandemia nos llevó un poco a explorar como estas áreas que comúnmente no atendíamos, y pues bueno, esa es la intención, pues nada más hacer esa separación entre lo conductual y lo cognitivo, como hábitos y en todo caso procesos superiores del cerebro. Perfecto, Jesús, muchísimas gracias por tu respuesta. También Xochitl nos dice, este es un comentario más que una pregunta sobre lo que nos platicó Ana. Xochitl nos dice, considero que el estado anímico es muy importante para el aprendizaje y hay mucho miedo y tristeza en todos, pero principalmente en nuestros niños. También para Ana, habíamos encontrado un par de preguntas que también nos hacían. Ana, según tu experiencia y tu conocimiento, ¿qué tan importante, benéfico o incluso contraproducente ha sido que en esta educación a distancia se han desplazado de alguna forma los maestros dando paso, justo como nos platicabas, a los padres como estos guías, cuando algunas veces los mismos padres o no tienen el tiempo porque también tienen que estar trabajando, no tienen la capacitación o incluso muchas veces no tienen los conocimientos para fungir como un docente? Claro que sí. Bueno, primero comentarios a la pregunta o al comentario que hizo Xochitl en el estado anímico de los alumnos, de los niños, de los chicos. Por supuesto que es muy importante. Claramente a alguna persona que no esté emocionalmente bien, pues difícilmente va a tener ánimos y ganas de querer aprender. ¿Yo qué les sugiero en algún momento? Jueguen con ellos, permítales, como bien lo decía Julio, dormir, distracciones en casa, involúcrense con ellos en casa, apapáchenlos, conténganlos, háblenles con la verdad. No tenemos por qué mentirles de la situación. Invitémoslos y enseñémoslo a cuidarse. Si nos cuidamos todos realmente, si seguimos las medidas sanitarias, seguramente saldremos avantes de esto. Pero para ellos no tenemos por qué ocultarles absolutamente nada. Tenemos que enseñarles a ser responsables y en la medida de que nos cuidemos, pues todo va a regresar. Regresaremos pronto a volvernos a encontrar y a volver a tener esa interacción social que tanto nos hace falta. Pero también les recomiendo algunas actividades físicas. En Internet hay muchas actividades físicas. Si ustedes buscan en Internet, hay rutinas de ejercicio, hay idiomas, hay mucha información, muchas actividades que ustedes pueden obtener a través de, pues, ya de la era digital, ¿no? Entonces, no tenemos que estar peleados con eso. Si por ahora no podemos realizarlos físicamente en un espacio especial para ello, podemos habilitar un espacio en casa para que ellos se desenvuelvan y desarrollen alguna actividad física. Háganselos como un hábito, eso les va a ayudar mucho a liberar endorfinas y con ello, por supuesto, pues disminuir un poquito la tristeza. También, bueno, pues en la educación básica, lo que viene siendo primaria y secundaria, hay una pequeña reforma a los planes y programas de estudio. Se está implementando una materia que se llama desarrollo socioemocional. Obviamente, pues con todo esto hay que fortalecer esa parte emocional de los alumnos y se está implementando esta materia, desarrollo socioemocional. Entonces, esperemos que haya los resultados pues que se esperan. No sé si con esto aporto un poco al comentario de Xochitl. Y respecto al segundo comentario, pues por supuesto que la responsabilidad en la parte académica es del profesor. Definitivamente también se los comenté. Ahorita el profesor o nosotros los que estamos involucrados en la parte académica tenemos que descubrirnos y desarrollar todas nuestras habilidades creativas, académicas, lectoras, de todo, para que nosotros brindemos a los alumnos, a los chicos, todas las herramientas necesarias. Se está determinando incluso que no se lleven todas las materias que se llevaban regularmente en un día. Es decir, se están disminuyendo, dependiendo del nivel educativo,
es decir, preescolar, primaria, secundaria, preparatoria, se están disminuyendo a 2 o 3 materias por día. Ajá. Y en el caso de preparatoria, que obviamente ya es un nivel pues un poquito ya más avanzado, lo que se está disminuyendo es el tiempo por materia, de tener una materia de 50 minutos, una clase de 50 minutos, se está llevando una clase de 30 a 35 minutos. ¿Para qué? Pues para que haya el esparcimiento, para que haya, que ellos tengan movilidad y no estén solamente sentados durante 6, 7 horas que requiere la parte académica de nivel preparatoria. Pero, por supuesto que la responsabilidad, digamos que en un 80% sigue siendo del profesor. El profesor tiene que desarrollar esas estrategias que permitan al alumno, que permitan al chico ese aprendizaje significativo. Entonces, por supuesto que se requiere, como siempre, si no fuera esta la condición, se requiere siempre el apoyo del padre o tutor en el seguimiento, en el acompañamiento, pero sí creo que se está descargando mucho esa parte a los padres de familia y como bien lo dices, no todos tienen, si no el recurso, tal vez no tienen la estrategia para brindarle el aprendizaje al alumno y entonces él sí puede chocar en eso de, bueno, mi maestro me lo enseñó de esta manera y ahora tu papá me estás enseñando de esta manera. Por supuesto que hay un choque, pero sí es responsabilidad, sigue siendo responsabilidad del profesor. No podemos deslindar lo que nos corresponde a casa. Perfecto, Ana, muy importante esta reflexión y nos brinda mucha luz al respecto porque sí, ahorita, actualmente hay muchos padres en conflicto porque justo este cambio que se está dando, este movimiento en donde las clases ya no son presenciales, les están generando problemas en cuanto a trabajos, tiempo y forma de explicar. Muchísimas gracias, Ana. No, solamente me gustaría comentarles algo más, perdón. Aún cuando todavía no empezaba esta situación de esta pandemia y demás, la ONU estaba estableciendo incluso, se estaba trabajando para que ya no se dejara tanta tarea a casa, perdón. ¿Por qué? Porque esos choques que llegan a tener entre los hijos y los padres por la falta de tarea o por no cumplir con las tareas, estaba generando un distanciamiento familiar terrible. Había mucho choque entre ponte a hacer la tarea, entre que si no puedo, no quiero, me falta a lo mejor práctico, me falta un poquito más de conocimiento para realizarla, estaba generando o está generando. Con esto creo que se ha acentuado más, no se ha tocado ya ese punto, pero no nos ha llegado más información al respecto, pero se estaba considerando evitar las tareas a casa porque se estaba generando la desintegración familiar justamente por este tipo de cosas. Y ahorita con esto, pues, creo que se está acentuando un poco más. Exactamente. Bueno. Muy bien, Ana. Oye, ¿hay alguna estrategia de las escuelas que tengan como apoyo a los padres para desarrollar estas formas de acompañar a sus hijos en la parte educativa? Todo depende, por supuesto, de la modalidad, ¿no? De si son oficiales o particulares. Esa es la gran diferencia. ¿Por qué? Porque si ustedes sabrán, incluso en las escuelas oficiales se van a transmitir vía televisión abierta las clases para los alumnos. Y las escuelas particulares, bueno, tienen y hay varias escuelas que estamos generando recursos, que estamos generando charlas vía Zoom, por supuesto, para darles este acompañamiento. Sesiones de escuela para padres y todo lo demás, pero todo depende, por supuesto, como te comentaba, si es de la modalidad, si es de sector público o de sector privado. Me lo imagino, sí, es complicado. Hay desventajas, por supuesto. Claro, como siempre, ¿no? Hay ventajas y desventajas en todo. Muchísimas gracias, Ana, te lo agradecemos. Mira, ahora tenemos otras preguntas. Una pregunta a Julio. Julio, esta pregunta viene de José Enrique Mendoza y él nos pregunta, ¿el hecho de que tengamos menor actividad física porque nos hemos quedado en casa puede afectar los ciclos de sueño? A medida que ha pasado el tiempo en la pandemia he tenido dolores de espalda que incluso van en aumento. Sí, absolutamente está conectado, ¿no? Digamos que la ausencia de actividad física nos carga de justamente, digo esta palabra con mucha exactitud en lo que estoy diciendo. La actividad física es un factor de descarga, por eso lo mencionaba Ana también con los niños.
Entonces, ¿qué es lo que está pasando en estos ciclos circadianos? Estamos cargando, pero estamos descargando muy poco. Entonces, contracturas, tensiones neuromusculares de casa. Eso hace que tengamos el organismo acelerado para cuando vamos a ir a la noche a descansar. Ay, perdóname. Ciertamente ha disminuido la calidad, sí, claro, no solamente en las horas de sueño, sino la calidad del sueño. Entonces, sí, la persona que pregunta tiene su propio antídoto. Es necesario buscar las de movimiento, yoga, distintas actividades que hagan que entonces ese equilibrio entre carga y descarga se vaya a hacer durante la noche. Y otra cosa que quiero ligar con el tema de la educación y los señalamos, los niños que no duermen, los jóvenes que no duermen, aprenden menos, porque está demostrado también que el proceso en que nosotros fijamos aprendizaje pasa por la noche. Es decir, nosotros aprendemos, memorizamos durante el día y el aprendizaje se da cuando estamos durmiendo. Entonces también es muy importante revisar el hábito de los niños, el hábito de nuestros hijos para dormir. Y también quiero señalar, importante también para los niños, educarlos en el trabajo con los sueños. Ahí también ellos nos dan un material como internamente se están haciendo. Entonces es muy bonito que los padres pregunten a sus hijos con qué soñaron y hacer ese hábito. Y es además una comunicación muy hacia la intimidad de la familia, que los padres pregunten, hijo, hija, ¿cómo soñaste esa noche? Y que te cuenten, es una forma de entrar en su mundo más profundo. Entonces ese es el comentario que quería hacer. Si hay alguna otra pregunta, pues la comentamos también más adelante. Claro que sí. Mira, aquí tenemos unas preguntas más, entonces me voy a ir así en el orden en el que nos fueron llegando. Miss X nos dice, hola, ¿cómo puedo ser guía con alguna persona o personas que tuvieran este tipo de reacciones paranoicas, sin mostrar una actitud, insensible o desdeñosa o hasta irresponsable? Yo ya he hecho y retomado en alguna medida desde hace tiempo y he recibido comentarios negativos con respecto a esta decisión. ¿Quién va la pregunta? No me la pone aquí, pero supongo que es para Julio, que en algún momento nos hizo comentarios sobre cómo la falta de sueño nos afecta en este grado. Sí, exactamente. Puede desnivelarnos en muchos aspectos. Ahora, no sé exactamente, porque el término paranoico lo utilizamos de distintas maneras, ¿no? Entonces, no sé si voy a entender lo mismo que la persona está preguntando, que es su conducta paranoica, ¿no? Podemos interpretar, si no me corrigen, ¿no? Que una conducta paranoica es aquella donde surgen muchos estímulos que me provocan miedo. O sea, estoy siempre temiendo de que algo me esté pasando. Eso, por supuesto, a nivel relacional genera muchos problemas. Cuando es una cuestión clínica, es necesario orientar a esa persona a la asistencia de un profesional. O sea, si estamos hablando de una paranoia más allá del lenguaje, ¿no? Tú lo que estás es medio paranoico, pero si estamos hablando de una paranoia real, es importante consultar a un especialista, orientar a esa persona, porque digamos que cotidianamente no vamos a tener los recursos para hacer eso. Ahora, si hablamos de una persona que está miedosa, no paranoia, bueno, mucho de lo que podemos hacer, una de las cosas es acompañar desde el silencio, porque a veces no sabemos acompañar, porque hablamos muy, y muchas veces hacemos recurso simplemente acompañar y hacer silencio. Te entiendo, estoy aquí, estoy acompañándote para no ser descortés, pero no hacer muchas intervenciones verbales que a veces nos ponen en un término de discusión, de diálogo y discusión, entonces es interminable, pero es que yo esto y el otro, ¿no? Entonces, el acompañamiento, la presencia silenciosa, y lo que podemos hacer nosotros es tratar en lo posible
estar tranquilo con la respiración, junto con una persona que está muy nerviosa, se ha dejado me gusta hablar de cosas, la presencia silenciosa y tranquila calma las fieras, ¿no? Entonces, no solamente para la gente se pone nerviosa por miedo, sino por otras cosas también. Entonces, espero que eso sea de ayuda. Si es otra cosa que debemos entender por esta situación, pues nos dicen para aclarar mejor el término, ¿sí? Perfecto, Julio, muchas gracias. Ale, tenemos una pregunta. Cuando nos hablaste sobre la crisis, ¿nos dirías qué es lo que diría la resiliencia sobre esta crisis o ante esta crisis? Ok, sí, claro que sí. La resiliencia es como toda esta habilidad, ¿no? De poder resurgir, digamos, de una crisis justamente, ¿no? Cualquiera que sea la que esté pasando, la muerte de alguien, un divorcio, un cambio de residencia, una pérdida de un trabajo. De hecho, Boris Cyrulnik, que es como el representante principal de la resiliencia, un poco el que empieza a hablar, él define que la resiliencia es retomar un nuevo desarrollo después de una crisis, ¿no? Entonces, justo en lo que comentaba al principio, ¿no? Cuando hablamos de una crisis, siempre después de una crisis hay una nueva normalidad, porque entendemos la normalidad como aquello que hago habitualmente. Tal vez podemos llevar la palabra normalidad para sacarla de este prejuicio que tenemos a algo como más lo habitual, o sea, lo habitual que hago, y entonces le quito lo normal para no normal o anormal, ¿no? Sino lo que hago regular y habitualmente. Entonces, después de una crisis que lo que hace es esto que decía, como generar un choque o una ruptura, entonces lo que voy a hacer con este choque que implica esta confrontación, va a generar una reestructuración, resignificación, un reacomodo de todas las cosas que he hecho hasta ahorita. Probablemente tomo otras decisiones u otras elecciones y eso, como decía al principio, va a generar una nueva habitualidad o una nueva cotidianidad. Entonces, eso es justamente lo que plantea la resiliencia. La resiliencia es esta capacidad de retomar con una nueva normalidad, una nueva habitualidad después de una crisis. Y según el mismo autor, Cyrulnik y muchos otros que trabajan sobre la resiliencia, hay ciertas características o ciertos rasgos que pueden hacer más fácil o que pueden ayudar a esta reestructuración, y hay otras que lo hacen como más difícil. Y una de las más comunes o principales es pues la flexibilidad, esta capacidad de adaptación. Entonces, una persona que es más flexible o más adaptable es mucho más tendiente a vivir esta crisis de una manera resiliente, es decir, con un resurgimiento, a una persona más rígida, una persona como más contundente, digamos, o más difícil de aceptar otras opciones. Es decir, lo que yo hago es lo que siempre hago, y entonces, aunque viene un choque, pretendo seguir haciendo lo mismo, y esa resistencia es la que genera mayor dificultad para poder regresar a una nueva normalidad. Decía Buda en algún momento, lo que duele no es el cambio, lo que duele es la resistencia al cambio, ¿no? Entonces, ahí es justo donde nos atoramos más. Esto sería, creo que un poco lo que podríamos decir desde la resiliencia hacia este nuevo regreso a la vida cotidiana. Muy bien, Ale, muchas gracias. También sobre tu plática te surge una duda. Dentro de lo que nos comentas, nos dices que durante esta crisis o durante esta pandemia empiezan a surgir ciertos problemas que en realidad no son problemas que surgen gracias a este, digamos, aislamiento. Son problemas que ya venían de atrás y que no se habían visto siquiera, ¿no? Que no los habíamos contemplado. ¿Cómo nos recomiendas que pudiéramos acercarnos a esos problemas, verlos y poder tratarlos para evitar que sigan siendo un problema una vez que intentamos adaptarnos a esta nueva normalidad? En este caso, como decía también al principio, es cuando la situación hace que ponga el reflector y que pueda mirar. Una sugerencia es como mirar las dos partes, ¿no? Es como lo que me deja mirar en términos de lo que sí tengo, o sea, los recursos, las fortalezas, las habilidades con las que cuento.
Y evidentemente el otro lado es como todos estos temas que han quedado como en espera porque no los he visto, o aunque los haya visto, he preferido como postergarlos o dejarlos un poco ahí evadidos. Entonces dependerá de ese tema en lo que sea. Por ejemplo, comentaban ahorita, a lo mejor es un asunto de sueño, ¿no? Y entonces me doy cuenta que yo no tengo una estructura que me dé el orden para tener buenos hábitos de sueño. O sea, la estructura o la rutina de mi vida la marcaba el trabajo, o la marcaba la escuela de mis hijos, o la marcaba la rutina de alguien más. Y cuando no está esa rutina, entonces yo pierdo mi rutina. Entonces lo que estoy mirando es que yo no tengo como una estructura para mi propia ritmo de vida o para mi vida cotidiana. Entonces ahí requiere obviamente un tipo de estrategia que implicaría empezar a hacer como un ordenamiento de actividades o poder empezar a retomar donde estoy viendo el punto, el problema, digamos, a lo mejor de hábitos de alimentación, hábitos de sueño, hábitos de actividad física, hábitos o ritmos para atender mi trabajo o mi escuela, en fin. Pero hay otro tipo de temas, por ejemplo, que pudiera ser, me doy cuenta con esta pandemia, que pasar tanto tiempo en casa me hace darme cuenta que no soporto a mi esposo, ¿no? O que de verdad mis hijos no sé cómo manejarlos, o sea, no sé, yo vivía con ellos porque la mitad del día estaban afuera y yo estaba a la mitad del otro tanto. Entonces ahora estar juntos no sé cómo hacerlo. Obviamente ese es otro tipo de tema que implica no solamente una estructura de horarios, sino un desarrollo de una habilidad de acercamiento para conocer al otro, para respetar espacios, para a lo mejor respetar ritmos. Entonces depende un poco ahí o del conflicto que estoy viendo, cuál sería la estrategia que voy a tomar. Pero en cualquiera de los casos siempre es la mejor opción, digamos, o la recomendación es ver qué es lo que sí tengo. Si yo lo que descubro es que yo tengo una habilidad para ser creativa, pero no soy muy buena para organizarme, bueno, entonces pongo mi creatividad al servicio de esto que me falta. Si puedo darme cuenta que tengo una dificultad a nivel familiar, pero tengo otro recurso que me puede ayudar, entonces tomo los recursos para poderlos extender, digamos, o llevar a este tema que está haciéndose como evidente. Todo dependerá ahí del tema que estoy viendo que no había sido atendido y que requiere de mí, pero lo puedo atender solo desde lo que yo tengo. Entonces, por eso es importante saber qué tengo. Parece que el primer paso es justo esto que Jesús comentaba y que también comentaba al principio, es ve lo que sí hay, ve lo que sí tienes, ¿no? Entonces, porque generalmente en la crisis, como las crisis traen cambio y los cambios siempre traen una pérdida, pero también una ganancia, mucho del foco está en la pérdida. Entonces el discurso se convierte en todo lo que pierdo y desde ahí es difícil resolver cualquier situación. Entonces lo que tengo que hacer es justamente mirar lo que sí tengo, lo que sí hay, y desde ahí entonces poder intentar acercarme al tema que está surgiendo o que estoy viendo, pues, ¿no? No sé si es suficiente mi respuesta. Perfecto, sí, muchísimas gracias, Ale. Voy a ir con la última pregunta que tenemos en el chat. Esta pregunta es para Julio. Julio, nos pregunta Berta, ¿cómo podemos regular el ciclo del sueño? Una pregunta muy importante por la brevedad de la participación que hicimos hoy, que me ha gustado mucho la mesa redonda. No pude mencionar, pero gracias por la pregunta, porque sí se pueden hacer muchas cosas. Y además, desde el punto de vista del poder personal, sin tener que recurrir como primera instancia, como dije, a las pastillas para dormir. Una de las cosas más importantes es, una de las cosas que ha hecho que tengamos tantos problemas de sueño, es que ahora, bueno, ya no tenemos luz de velas, tenemos unos grandes reflectores en la ciudad y tenemos también muchas luces de pantallas que nos están iluminando el rostro continuamente, con luz azul sobre todo, que la luz azul de los celulares, hay unos filtros que disminuyen la luz azul, pero en las pantallas tenemos mucha luz azul que estimula esos receptores del cerebro que provocan la vigilia, ¿no?
Entonces, una de las cosas que podemos hacer es procurar la oscuridad. Tan sencillo y tan bonito como eso, dejar de tener miedo a la oscuridad. No se deben encender, se deben encender las luces, pero no todo el tiempo. Entonces, cuando vamos a procurar el sueño y restablecer los verdaderos ritmos biológicos del sueño, una de las cosas que tenemos que regular hacer que nuestro cuarto de dormir sea exclusivamente para dormir, y bueno, para otras cosas del placer, por supuesto, pero en la medida de lo posible no tener los cuartos congestionados de demasiados estímulos. La pantalla plana, tenerla en un lugar para mirar la tele, pero no dentro del cuarto, y mucho menos quedarnos dormidos con la tele. Esos pequeños movimientos van a generar una mejor calidad de sueño. Y por último, hay otras cosas, pero quiero mencionar que el sueño hay que prepararlo, o sea, hay que darle un lugar en nuestra vida. Igual los sueños que soñamos, hay que darle, el sueño de dormir, hay que darle un lugar. Esto no es marginal, esto es una parte importante de nuestra vida, entonces yo tengo que prepararme. ¿Y cómo me voy a preparar? Simplemente la última hora antes de dormir no la voy a dedicar a actividades excitantes, ni voy a tomar cosas excitantes como el café, las cosas que contienen cafeína. Una hora antes de dormir o unas cuantas horas antes de dormir no son convenientes. Igualmente, actividades que me desvelen, que son estas actividades de competencias, estas actividades que son películas violentas, todas estas cosas que me van además a propiciar un sueño reparador y unos sueños con pesadillas. Entonces, yo creo que eso es importante y tomarlo en consideración y asumir esa responsabilidad personal con mi propia salud a través del buen dormir y del buen sueño. Sí, espero que sea útil este comentario también. Muy bien y muy atinado. Muchísimas gracias por la respuesta. Ya para cerrar con la última pregunta que tenemos, Saúl, la pregunta es, ¿qué puedo hacer si veo que estoy viviendo un desequilibrio energético en mi propio cuerpo a partir de la pandemia? Practicar. Perdóname, Saúl, es que no te escuchamos. Creo que tengo entonces... Ya es que tenías el micrófono apagado. Gracias. Bueno, una puede ser, bueno, el ejercicio, ¿no? Esa es una opción muy, muy buena. Otra, este pequeño ejercicio que yo les compartí, también puede ser otra muy, muy interesante porque en esta parte, por ejemplo, de tener nuestro cerebro reptil atento, ¿no? Ahorita está trabajando al máximo nuestro cerebro reptil por mantenernos vivos, ¿no? Es lo que digamos, la función ahorita de nuestro cerebro, ¿no? Se está cuidando. Si ve a alguien de frente, ¿no? Y piensa, ese que viene de frente me quiere saludar, ¿se habrá lavado las manos? Ese que viene de frente se habrá puesto por lo menos gel, ¿no? Entonces, el cerebro reptil está así, atento todo el tiempo, ¿no? A cualquier circunstancia que lo pueda poner en riesgo. ¿Y eso qué es lo que va generando? Bueno, pues va generando ciertos estados de nerviosismo, ansiedad y de pronto puede empezar también a generar un desequilibrio energético, ¿no? Entonces, bueno, el ejercicio es uno. Este otro pequeño ejercicio que les dejé, que les comentaba, puede ser otro y lo voy a complementar de la siguiente manera. Hay una técnica muy bonita del doctor Ángel Escudero, que él le llama la noesiterapia. Y en la noesiterapia del doctor Ángel Escudero, el doctor Ángel Escudero se refiere, por ejemplo, a nuestro sistema simpático, como es que es el sistema que nos mantiene, digamos, que mantiene todas las funciones vitales de nuestro organismo funcionando, ¿no? A veces no se le olvida que tiene que respirar y no se le olvida, ¿no? Y nosotros no tuviéramos ese sistema, pues bueno, si se nos olvida, pues hasta ahí llegaríamos, ¿no? Pero entonces este sistema simpático lo que genera es
ciertas características en nuestra saliva, ¿no? Entonces, cuando nosotros estamos ansiosos y pasamos saliva, esa saliva va con toda esa, digamos, con toda esa carga química de ese estado de ansiedad. Ajá. Entonces, lo que propone el doctor Escudero es que hagamos el siguiente ejercicio. Tomemos conciencia de ese estado en el que me encuentro en este momento, ¿no? Si estoy ansioso, si estoy nervioso, si estoy ahí cuidándome de que el otro no se lavó las manos y me quiere saludar. Entonces, lo que necesitamos hacer es, primero, inhalar, ¿no? Hacer 2 inhalaciones profundas que lleguen hasta el abdomen. Inflo la pancita, ¿no? Abajo de la pancita. 1, 2, y con estas 2 inhalaciones, comenta el doctor Escudero, que se promueve la saliva vagal. Y la saliva vagal, entonces lo que va a hacer es que tiene otras características diferentes a la saliva simpática. Y ya hago 2 inhalaciones, entonces, después de lo que hago de las 2 inhalaciones, junto toda esa saliva que yo pude crear después de las 2 inhalaciones, las junto en la punta de la lengua y la paso. Esta saliva vagal tiene características diferentes. Incluso pueden anestesiar dolores, pueden calmar, así de tajo, puede calmar un momento de ansiedad, ¿no? Entonces es importante tener estas, de manera consciente, 2 inhalaciones. ¿Cómo podemos potenciar esto? De la siguiente forma, dice el doctor Escudero. La frase es la siguiente: ordeno a mi boca que genere saliva fluida y agradable como el agua. Nuevamente vuelvo a juntar la saliva en la punta de mi lengua, la paso, y muy probablemente la saliva tiene características diferentes a la primera saliva cuando yo estaba nervioso. La saliva cuando yo estoy nervioso normalmente es espesa, ¿no? La saliva cuando yo hago este ejercicio se vuelve un poco más ligera. Entonces paso la saliva después de decir esta frase y enseguida lo que voy a hacer es esto. Con la mano izquierda, desde el entrecejo hasta donde mi cabello nace, digo esto: ordeno a mi cerebro reptiliano que entre en estado de analgesia y tranquilidad. Ordeno a mi cerebro reptiliano que entre en estado de analgesia y tranquilidad. Si yo sé que alguno de mis sistemas, porque tengo una característica de salud particular, por ejemplo, que mi sistema respiratorio si hay una persona como candidato, ¿no? O de riesgo, o las características, entonces lo que voy a hacer, ordeno a mi sistema respiratorio que entre en estado de analgesia y tranquilidad hasta que haya terminado esta pandemia. O sea, yo le voy a dar la instrucción al cerebro y tengo que hacer este movimiento. Este es como otro tema interesante, ¿no? Y puedo ir así, parte por parte de mi cuerpo, revisando, e ir logrando este estado de tranquilidad, este estado de analgesia y este estado de paz. Y esa es una forma muy sencilla en la que si yo de pronto me detecto así como me siento unos 10 minutos y hago este ejercicio. Van a ver, incluso si tienen ustedes un dolor concentrado, ordeno, por ejemplo, mi hombro, si mi dolor está aquí, ordeno a mi hombro que entre en estado de analgesia. Y unos minutos después van a ver cómo ese hombro baja de alguna forma el dolor, la tensión, lo que le está sucediendo. Perfecto, Raúl. Saúl, perdón, muchísimas gracias.
Y con esto damos fin a esta mesa de las herramientas para adaptarnos a la nueva normalidad. Le agradecemos mucho a nuestros ponentes que hayan estado con nosotros y por el momento creo que no tenemos otro comentario de parte de nuestros compañeros, nuestros visitantes tampoco. Entonces les agradezco mucho el que hayan estado aquí con nosotros, que hayan compartido su tarde y les agradezco mucho su tiempo. En este momento ya podemos abrir los micrófonos si es que gustan hacer algún comentario. Gracias a todos y muy buenas noches. Gracias. Gracias, buenas Gracias, noches. buenas noches. Gracias a todos por su asistencia. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, saludos. Saludos entonces. Hasta la próxima. Gracias. Nos vemos. Adiós. Bye bye.